Inicio esta ceremonia por razones de protocolo COVID de seguridad, es que nos han pedido que sea un asiento por medio y nos mantengamos con la mascarilla puesta durante la ceremonia. Salvo en la testera quien va a hablar, hemos acordado que nos vamos a sacar la mascarilla mientras se hace la intervención, luego volvemos a colocarnos la mascarilla. Quiero formalmente, teníamos contemplado que llegaban 2 exministros de Justicia, que llegarán en algún minuto, y también a la ministra actual, Marcela Ríos, quien hace minutos nos ha llamado complicaciones obvias del cargo. Bien lo sabe la señora Alicia, cómo se hace esto en el Ministerio de Justicia, no va a poder acompañarnos, pero me expresaba su máximo deseo de haber estado compartiendo con la admiración que siente ella también por don Francisco Cumplido. Así que formalmente, para los efectos también de la grabación de esta ceremonia, vamos a dar inicio entonces formal a este homenaje a don Francisco Cumplido Cereceda. Quiero en primer lugar saludar a quienes nos acompañan en la testera, al rector de la Universidad Miguel de Cervantes, don Gunter Martínez, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pedro José Ruiz Tagle Vial, ya quien fue asesor y ayudante de don Francisco José Antonio Ramírez. Pero en particular quiero saludar con mucho cariño y que le brindemos un aplauso para que don Pancho lo escuche también, donde él ya está, a la señora Alicia. Señora Alicia, muchas gracias. Su presencia, la señora Alicia García, que fue quien caminó con don Francisco durante su vida y que sin duda nos ha permitido, estuvimos en Concumén con ella en más de una oportunidad, luego para despedir a don Francisco y sin duda su calidez tan similar a la de don Pancho siempre nos conmueve. Así que muchas gracias, señora Alicia, y a la familia que la acompaña, por supuesto, de don Francisco y de la señora Alicia, a quienes agradecemos que estén con nosotros hoy día. Quiero saludar a algunas autoridades, algunos ex ministros y ex parlamentarios que nos acompañan. En primer lugar, también a quien ha sido un aporte a la política nacional desde muy joven, 27 años, y que sigue contribuyendo con su reflexión. Fue presidente del Senado. Saludamos a Andrés Saldívar. Muchas gracias, presidente. También saludar al expresidente Jorge Pizarro Soto, que también es presidente del Senado. Gracias, Jorge. Presidente del Parlamento andino y que también ha hecho una gran contribución en la política nacional. Saludar a algunos exministros, al exministro de Justicia, Isidro Solís, al exministro del Interior, don Mario Fernández Baeza, gran amigo y gran amigo también de don Pancho Cumplido, a la exministra de Educación y Agricultura, Marigen Holcomb, presidenta de la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes. Muchas gracias, Marigen. Al exministro de Bienes Nacionales y Defensa, Jaime Rabinet. Muchas gracias, Jaime. A los 6 rectores que nos acompañan y que sin duda nos prestigian siempre con su presencia, Luis Rivero y Raúl Alar, de la Universidad Católica de Valparaíso, parlamentarios como Juan Carlos Latorre, como Sarko Luxi, que sin duda, como Sergio Velasco, que no se nos olvide a pesar del tiempo, don Sergio. También saludar a autoridades de la Universidad Miguel de Cervantes, que fue la casa en la que por 8 años, don Francisco Cumplido fue rector, Francisco Ortega y quienes nos acompañan de los directivos de la universidad, profesores. Y también no puedo no mencionar a quien debemos brindarle un gran aplauso por la contribución que ha hecho en un área muy compleja y que don Pancho Cumplido, ya contaremos a parte de esa historia, también aportó. Me refiero a quien fuera hasta hace poco presidente del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico. Muchas gracias, Sergio, por tu presencia y tu compañía.
Santiago, 23 de agosto de 2022. Señor Fernando Silva, director del Centro de Extensión del Senado, presente. De mi consideración, la Fundación Patricio Aylwin quiere sumarse al justo y merecido homenaje que se rinde hoy a don Francisco Cumplido Cereceda. Fue un jurista notable, académico y político demócrata cristiano, quien abrazó con profunda fe y un sencillo estilo de vida, junto a su mujer Alicia García Valdés, los valores del humanismo cristiano. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, donde hizo sus estudios universitarios. Se destacó por su cercanía con los estudiantes y a quienes pidió transmitir su profundo conocimiento de derecho y sentido de la justicia. Fue uno de los destacados integrantes del Grupo de Estudios Constitucionales, más conocido como el Grupo de los 24, que durante la dictadura militar constituyó el primer lugar de encuentro entre los distintos sectores políticos de oposición al régimen, en torno a la elaboración de un nuevo texto constitucional para Chile. Fue durante los 4 años del gobierno del presidente Aylwin, ministro de Justicia, efectuando aportes sustantivos para abordar los distintos temas pendientes que dejaba la dictadura, entre ellos la forma de enfrentar la violación a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, los presos políticos que se encontraban encarcelados por el régimen militar, llevan su nombre, como dice, leyes cumplido, una serie de iniciativas legales vinculadas a la modificación al Código Penal, la Ley de Control de Armas, el Código de Justicia Militar, que entre otras cosas permitieron la derogación de la pena de muerte, la conmutación de penas a presos políticos y la facilitación de la indagación acerca del paradero de las personas detenidas y desaparecidas. La Fundación Aylwin expresa su gratitud y reconocimiento a don Francisco por su fructífera contribución a la patria. Miguel Aylwin, presidente de la Fundación Patricio Aylwin Azócar. Don Francisco Cumplido nació en Santiago el 23 de octubre de 1930, casado con la señora Elisa Antonieta García Valdés, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile el 8 de mayo de 1957 y titulado de abogado por la Corte Suprema una semana después, el 15 de mayo de 1957. Profesor de Derecho Constitucional por concurso ganado en 1962, secretario general de la Universidad en los años 1995-1998, directora académica del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, el ICHE, entre 1980 y 1987, ministro de Justicia 1990-1994, rector de la Universidad Miguel de Cervantes desde el año 2002 hasta el 2010, y a los 92 años inició su Pascua el 15 de julio del año 2020, el Día de la Virgen del Carmen, patrona de Chile. Y como decía Miguel Aylwin, sin duda su contribución a la patria algo tiene que ver con también el día de su partida. Vamos a ir a ver un diaporama que se ha preparado para el efecto.
Giraffe. The how. Con estas imágenes empezamos a sentir la presencia de don Francisco Cumplido con nosotros. Quiero saludar también al diputado Jorge Gustavo Alessandri, a quien agradecemos su presencia, su participación en esta ceremonia. Y también al expresidente del Colegio de Periodistas de Chile, destacado periodista nacional, Jorge Donoso. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y por supuesto, he reservado un saludo muy especial a quien, por razones de precaución, nos acompaña desde su oficina, de su casa, al expresidente Ricardo Lagos Escobar, que nos acompaña hoy día en esta ceremonia y está conectado por plataforma Zoom. Muchas gracias, presidente, por su presencia hoy día. Vamos a iniciar entonces este homenaje ofreciéndole la palabra a José Antonio Ramírez, quien fuera asesor y ayudante de don Pancho Cumplido. José Antonio. Gracias, Fernando. Bueno, Alicia, amigas, amigos, ya están todos presentados y me han pedido y hemos realizado una actividad como hoy para rendir un justo homenaje y con estas breves palabras me gustaría transmitir al ser humano y al jurista que conocí. Conocí a Francisco Cumplido siendo estudiante de primer año de Derecho de la Universidad Católica. Lo conocí en calle Santa Lucía, donde sesionaba el grupo de estudios constitucionales, Grupo de los 24, al cual me invitó Manuel Sangüesa. Ahí compartí con muchos, con el presidente Elwin, con Radomiro Tomic, con una gran cantidad de juristas que conformaron el Grupo de los 24. Fui un privilegiado. Cuando llegué al grupo, fui su secretario, estuve en las comisiones con don Pancho, fui luego su ayudante en la universidad y su asesor en el Ministerio de Justicia, en las reformas legales que llevan su nombre y constitucionales en el proceso de reforma constitucional que se empezó a plasmar desde el Grupo de los 24. Las publicaciones que pude hacer como estudiante y posteriormente en mi doctorado siempre tuvieron la presentación de don Pancho. En 1989, a propósito de la reforma de ese año,
Don Pancho hizo la presentación del libro en que, entre otros, Mario Verdugo participó. También otro querido profesor que ya no está. Escribió don Pancho el año 89. Durante mucho tiempo, desde el plebiscito ratificatorio de la Constitución Política del 80 hasta mediados de 1984, la discusión política en torno a la Constitución versó sobre la legitimidad de origen y contenido. El gobierno y sus seguidores siempre sostuvieron que la Constitución había sido aprobada en un procedimiento que garantizaba la participación popular, dadas las circunstancias, y conducía hacia un nuevo tiempo de democracia, llamada por sus autores democracia protegida o autoritaria. Por su parte, la disidencia siempre afirmó que la génesis y aprobación de la Constitución del 80 era antidemocrática y que conducía a al congelamiento del autoritarismo. El problema discutido sobre esas bases no tenía solución, dice Francisco Cumplido. Por lo que en un seminario efectuado en el ICHE, en junio de 1984, el profesor Patricio Elwin formuló la hipótesis de trabajo sobre la conveniencia de excluir el debate del problema de la legitimidad y construir una estrategia que permitiera aprobar las normas constitucionales que condujeran efectivamente a una democracia, sea a través de la aprobación de una reforma constitucional u otro procedimiento. De aquí fue el camino hacia el no, y de aquí vino la reforma de 1989, que es uno de los hitos más relevantes de la obra de Pancho Cumplido. Don Pancho me instó a viajar para hacer mi doctorado en Europa. Escribió él mismo, como todos sabemos, con su letra muy referencial, las cartas de patrocinio para los profesores europeos a los cuales conocíamos solo por los libros monográficos de Derecho Constitucional. Me decía, no basta un seminario, debes estar allá y no volver hasta que termines el doctorado. En 1991, al volver a Chile, un jueves a mediodía, tras una ducha rápida, a las 3 de la tarde, me junto con don Pancho y mi vida proseguiría desde ese momento a su lado en el Ministerio de Justicia. Tuve el privilegio de asesorar su trabajo incansable, acompañarlo periódicamente al Congreso Nacional para las numerosas leyes que llevan, muchas de ellas, su nombre. Tuve la oportunidad de compartir con él en su casa vecina a Manuel Montt, donde llegaba sin previo aviso y estaba siempre con esa sonrisa cálida, con la bondad enorme y la sencillez innata. Allí lo esperaba Alicia, siempre para almorzar. Siempre don Pancho, el ministro, el hombre del derecho, tendría el tiempo necesario para almorzar, aunque fuera ministro de Justicia, con Alicia. Como él decía, el amor de su vida, y almorzaba con una copita de vino tinto. Conocí el hombre bondadoso, pero a su vez implacable para condenar los abusos en los derechos humanos. De una disciplina y una puntualidad admirable, que le iba bien a la sencillez con que vivió su vida pública. Voy a contar solo algunas anécdotas, 2 o 3 anécdotas antes de cerrar. Fue invitado como ministro a la Universidad de Chile, a la Casa Central, a dar una charla. Como siempre, lo acompañé a pie hasta la Casa Central. Él siempre se caracterizó por llegar antes a los eventos, minutos antes. Y pasó lo propio, llegamos a la Casa Central y ahí solamente estaba una persona, porque eran minutos antes, que estaba terminando de limpiar los pasillos hacia el estrado del salón. Él se acercó, dejó su abrigo como siempre en la primera fila y compartió sobre la vida en esa casa de estudios con esta persona que estaba limpiando y recibió uno a uno los profesores, alumnos y autoridades universitarias. Otra anécdota, los cuadros. Cuando llegamos al Ministerio de Justicia, es de las pocas veces que lo vi realmente molesto cuando al ir al Paraíso ya como ministro, sin su aprobación, colocaron cuadros de valor y muebles de mejor calidad en su gabinete, reemplazando por otros sencillos que estaban en el lugar. Rápidamente conversó con la secretaria y conmigo y tuve que coordinar el pronto, como llamó el desalojo de estos bienes para volver a los muebles sencillos anteriores. Otra anécdota de los archivos y documentos
y la llave. En tiempo en que no había internet, todas las carpetas de sus proyectos estaban archivados en un mueble con una sola llave. Ahí estaban también documentos reservados de ministros de justicia anteriores del gobierno autocrático. Don Pancho escribía las minutas, las normas, y era muy celoso de su manejo. Nadie entraba, salvo con una llave única que tuve el honor de compartir en el gabinete del ministro. Una vez la subsecretaria me dijo, ¿y qué pasa si no está el ministro? Y por último, cuando como ministro de Justicia fue recibido por el Papa con Alicia, y el Papa le consulta a don Pancho si quien lo acompañaba era su hijo. Creo que fue la expresión, porque yo lo estaba acompañando en esa imagen que recordamos, a don Pancho como padre de familia, como un hombre sencillo, al que tuve el honor de compartir y conocer. He sido privilegiado. He sido privilegiado de ser alumno, testigo, discípulo de un hombre bueno, de un hombre dedicado al derecho, a los derechos humanos, a la vida democrática, un jurista que vivió la vida con sencillez, con rigor, con ética, con una bondad implacable. Muchas gracias, don Pancho. Muchas gracias, José Antonio. Quiero también saludar a dos mujeres a quienes les tenemos aprecio especial. A Isabel Elwin, muchas gracias, Isabelita, por la fundación, por Manelo, pero por tu presencia siempre acompañándonos. Muchas gracias. Y a quien fuera compañera de otro gran senador, otro gran ministro del presidente Elwin, y también un gran hombre público que sirvió al país por muchos años y que a veces, más de las veces, se nos queda en el olvido. A la Tico de Juan Hamilton, esposa de Juan Hamilton. Marta Atria, muchas gracias por tu presencia. Quiero ofrecer la palabra ahora al decano de la Facultad de Derecho para que nos también entregue su mensaje. A Pablo Ruiz Tagle le ofrecemos entonces la testera. Muchas gracias, señor expresidente Ricardo Lagos, que nos escucha, señor expresidente del Senado, señor rector de la Universidad Miguel de Cervantes, señora Alicia García, viuda de don Francisco y toda su familia, José Antonio Ramírez. La verdad veo tantas personas importantes y debería saludarlas una a una y se acabaría el tiempo del homenaje. Además, hemos presenciado el mejor homenaje, el que ha hecho José Antonio con una nota de emoción. Y yo debo decir que tengo una desventaja, hago mío todos los vocativos, pero no fui ayudante, no fui amigo, conocí a don Francisco, pero aquí hablo en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad de Chile porque la rectora Rosa Debes me ha pedido que también la represente. Y quiero hablar algunas cosas del pasado de don Francisco que son importantes, pero sobre todo, y quizás no lo pueda hacer muy bien, me interesa hablar de la figura de don Francisco Cumplido para el futuro. Para el futuro de Chile. Y vamos a comenzar entonces brevemente diciendo algunas cosas que estamos muy honrados de participar en este homenaje, que don Francisco fue un académico y un político, que Ascanio Cavallo en su libro Los hombres de la transición cuenta la historia de que hay 16 personas que a su juicio hicieron posible el paso desde la dictadura a la democracia y lo nombra a don Francisco Cumplido entre ellos, y en la semblanza que hace de él,
dice que, en fin, era una persona clave. Además, señala que el profesor emérito y expresidente Ricardo Lagos, para ejemplificar la importancia de don Francisco, al salir de una reunión, cuando estaban conversando las reformas constitucionales del año 89, las reformas constitucionales que permitieron el paso a la dictadura, a la democracia, gracias a un lapidario informe que hizo don Francisco Cumplido, se mostraron todos los defectos de la propuesta que habían hecho los partidarios de Pinochet. O sea, el compromiso con el derecho que él siempre tuvo fue fundamental para construir la Quinta República, a la que me referiré más tarde, ese periodo político que va de 1990 hasta ahora, y que no es la continuación de la dictadura de Pinochet, y que no es la continuación de la dictadura de Pinochet. Y eso lo digo con mucha fuerza, y ahí empiezo a perfilar lo que yo pienso que es la importancia de don Francisco Cumplido y de muchas otras personas para el futuro de Chile. La evolución constitucional chilena y el cambio de la Constitución de 1980, porque a partir de 1990 tuvimos una Constitución limitada, pero no era el proyecto original de Pinochet. Y en ese trabajo, el profesor y político Francisco Cumplido fue muy, muy importante. Además, muy temprano, y a mí me sorprende, porque él ingresó a la Facultad de Derecho en 1954 y fue ayudante de quizás el más grande constitucionalista chileno, a mi juicio, don Gabriel Amunátegui. Escribió una tesis de grado, Teoría de la Constitución, que la he estado leyendo en estos días, y que plantea al final nada menos que la idea de crear algo que no existía, que es el Tribunal Constitucional. Y lo dice en 1958. Y el año 58, cito textualmente, dice, y aquí está hablando don Francisco: por otra parte, a pesar de los rígidos sistemas de control que he examinado en el acápite precedente, no todos los actos de los poderes públicos están sujetos a la revisión de su constitucionalidad. Así, por ejemplo, los acuerdos que el Congreso adopta en virtud del artículo 42, número 2, que no son leyes, están al margen del recurso de inaplicabilidad. Estas atribuciones pueden ser el origen de muchos conflictos. Creo que la Constitución debe establecer un sistema de interpretación de sus preceptos fuera de lo que ya conocemos. Y aquí viene lo central. A mi juicio, podría entregarse esta facultad a un tribunal mixto compuesto por representantes de los llamados poderes políticos, legislativos y ejecutivos, de los organismos jurídicos autónomos, Poder Judicial y Contraloría General de la República. El tribunal lo formarían el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia y el Contralor General de la República. Bueno, está imaginándose la forma, la composición de este tribunal. Un tribunal de interpretación constitucional integrado de la manera propuesta daría plenas garantías a los ciudadanos y obligaría a los poderes públicos a respetar sus acuerdos. En el evento que no pudiera efectuarse la interpretación por el tribunal, creo que habría que consultar a la nación como depositaria del poder constituyente. Cierre comillas. El año 58 terminando su carrera. A mí me parece increíble. Y esto llegó a concretarse recién en la reforma constitucional del año 1970, o sea, fue visionario. El tribunal que él imaginaba no es el tribunal que hemos criticado, que tiene todas estas atribuciones desmedidas, es un tribunal distinto y muy atingente a la realidad política chilena. Hoy día que estamos debatiendo sobre una nueva constitución, estas palabras creo que son muy importantes. Ingresa como docente a la facultad el año 58, por concurso el año 1962,
y asume como subdirector del Seminario de Derecho Público y es en esa ocupación 4 años y miembro del comité de redacción de la revista Derecho Público. Más tarde fue nombrado director del Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas y también director de la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica. Y en 1972, secretario general de la sede de Santiago Norte de la universidad, cargo que desempeñó hasta 1976. El año 1978 se cuenta entre los creadores del grupo de estudios constitucionales, el grupo de los 24 a que se refería José Antonio, y fue su secretario técnico. Y ahí hace una propuesta completa que se pretendió fuese una alternativa a la Constitución que iba a presentar Pinochet, que resulta muy sorprendente y leyéndolo hoy día con muchas buenas ideas. Y después, el año 89, se integra a la comisión que permitió negociar las 54 reformas que fueron claves junto con José Antonio Viragallo, Carlos Andrade y Adolfo Veloso. Y por el lado del gobierno, Ricardo Rivadeneira, Carlos Raymond, que fue reemplazado por Miguel Luis Amonate, y Enrique Barros, José Luis Sea y Óscar Godoy. Y Juan Enrique Prieto me faltaba la integración. El año 1990 es llamado para asumir el cargo de ministro de Justicia. Y durante este primer gobierno, donde participó los 4 años, dictó leyes fundamentales. Se conocieron algunas de ellas con su nombre, las leyes cumplidas. Hizo reformas del Poder Judicial y recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos porque, digamos, estuvo a cargo como protagonista en lo que fue la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en todo ese proceso de analizar críticamente las violaciones de los derechos humanos en dictadura. Más tarde se integró a la Universidad de Chile, trabajó con el profesor Jaime Lavados, en la Flaxo, en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, en las universidades Diego Portales y Miguel de Cervantes, donde fue rector hasta el año 2010. Y hay muchas publicaciones de él, en revistas, en estudios, sobre temas muy variados, y muy actuales: la integración del Senado, el método electoral, la actividad empresarial del Estado, en fin, el derecho a la vida. Trabajó con Humberto Nogueira en un libro Teoría de la Constitución, Derecho Político, Instituciones Políticas. Es un autor muy prolífico y tiene algunos libros de una calidad quizá más íntima que reflejan su pensamiento, entre ellos cristiano, demócrata y académico, gracias a Dios que ha, digamos, traído ahora con escritos del profesor Miguel de Cervantes. No es casualidad que la Asociación Chilena de Derecho Constitucional publicara en el año 2012 un libro de derechos fundamentales en homenaje a él, que contiene 18 trabajos académicos de autores nacionales y extranjeros sobre temas que a él le interesaron, de los que se ocupó. Este libro es parte de una colección de los más destacados constitucionalistas chilenos. Y hace poco más de un mes, y aquí voy terminando, en su muerte se realizó un funeral y todo lo que llama en cierto modo la atención en su querida localidad de Cuncumen. Y hay una cierta curiosidad que no es malsana. ¿Cuál era la atracción que tenía don Francisco por este lugar de Cuncumen? Y yo quiero decir 2 cosas sobre esto y luego referirme a lo que prometí, que es la importancia futura de la obra y de la personalidad de don Francisco Cumplido. Cuncumen no es un lugar que yo conozca con mucho detalle, pero me imagino que es una localidad
donde él tenía un lugar donde estaba con su familia tranquila, y la señal que muestra este amor que él tenía por este lugar, a mí por lo menos me hacen recordar dos cosas, y los dejo a ustedes para que reflexionen sobre eso. Primero, el amor por la sencillez, por la sobriedad. Mi padre, que era escritor, admiraba por sobre todas las obras en Chile quizá a José Santos González Vera, que tiene Cuando era muchacho, en fin, varias obras de la belleza de lo simple, de lo provinciano, de lo tranquilo, de lo agrícola, y está ese espíritu rondando no solo la vida de don Francisco en su estadía en Cuncumen, sino también paradojalmente en su obra como servidor público y como académico. Él hizo grandes cosas con la sencillez de las personas de Cuncumen. Y la segunda idea es una idea clásica. Los grandes senadores, hombres públicos romanos y también en Grecia tenían esta duplicidad, era frecuente encontrar en ellos esta idea de que tenían un apego a la tierra, a un terreno, a un lugar, y concurrían al servicio público, a la gran ciudad que era Roma, al gran espacio público, y esto permite un estilo de vida que ojalá no perdamos que él ciertamente representaba. Él no estaba para el narcisismo de hoy. Yo no me imagino a don Francisco sacándose una selfie. No me imagino a don Francisco reclamando porque no lo mostraban en un programa de televisión o porque no lo habían entrevistado para algo. No me lo imagino en eso. Y qué necesario ese ejemplo para los tiempos de las personas públicas que vivimos hoy día. Y déjenme concluir, y les agradezco su atención, refiriéndome a la importancia futura de don Francisco. Yo he leído con mucha atención y quiero celebrar la comunicación que el presidente Ricardo Lagos envió a la Convención Constitucional diciendo: es bueno que la Convención Constitucional conozca cuáles son los antecedentes de lo que hicimos en materia económica y económica social, al menos durante mi gobierno. Y eso podría hacerlo perfectamente cualquiera de los gobernantes que hubo en estos tiempos, que, para decirlo con toda claridad, no son los tiempos de la dictadura. Son los tiempos de una democracia defectuosa, si ustedes quieren, con problemas de desigualdad que estábamos tratando de mejorar, pero son tiempos con grandes logros, con grandes éxitos. Y por supuesto esos éxitos se reflejan en los números económicos y sociales. Pero déjenme decirles lo que está pendiente. Lo que está pendiente, y digamos, para decirlo claramente, yo siempre he sido y voy a ser, por composición química quizás, autoflagelante. Voy a ser autocrítico, es imposible que yo diga estamos bien y todo eso. Pero hay grandes logros políticos y sociales, no solo económicos, en lo que yo he llamado la Quinta República, es decir, el periodo que va desde 1990 hasta hoy. Que ojalá pasemos pacíficamente a una Sexta República mejor, con un Estado social y democrático de derecho. Estamos a puerta, ojalá. A don Francisco me dice, no sé, doña Alicia, si es verdad o no, que a él le gustaba a veces consultar la carta astral. Y quizás nos podría decir cómo viene la cosa, pero sea como viene la cosa, yo diría que el camino que estamos siguiendo hasta ahora, con muchos problemas y a veces con algunos errores graves, es el camino del derecho, es el camino de respetar las mayorías, es el camino de las reformas constitucionales. Ese camino, que en cualquier minuto se puede desviar, es un camino
que ojalá nos lleve pacíficamente, en tranquilidad, sin violencia, a la nueva Sexta República. Si eso es posible, es muy importante rescatar el valor político de la Quinta República. Es cierto, uno podría decir hasta el año 2017, las fuerzas extraparlamentarias, la izquierda extraparlamentaria, para hablar claramente, el Partido Comunista estaba excluido del sistema. Ese es un defecto, pero también hubo grandes virtudes. Se construyeron grandes instituciones, grandes reformas, hubo un trabajo sostenido en favor de los derechos humanos, un combate a la pobreza que quizás es el logro más tremendo, la reforma procesal penal. Bueno, hay muchas cosas, yo no quiero hacer la lista acá, pero en esas listas tiene un lugar privilegiado don Francisco Cumplido en lo que es la valoración de la concepción política, de la sobriedad ciudadana y de las obras políticas que se han hecho durante el periodo de la Quinta República. Y eso es lo que yo creo que tenemos que valorar para el futuro. Está pendiente y ojalá podamos hacerlo entre todos. Aquí, en este lugar, veo muchas personas que participaron con él, que tienen muchos mejores títulos que yo para hacer esa valoración de esa obra. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias al decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz Tagle, por su contribución, su reflexión. Y aprovechamos de saludar a la distancia también que se encuentra en la reunión del CRUSH a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien desde el primer momento que le planteamos la idea de este homenaje se mostró absolutamente dispuesta e interesada, salvo por esta complicación de la reunión del CRUSH hoy día en la zona sur del país. Vamos a escuchar ahora a quien fue por 2 periodos consecutivos presidente de la Cámara de Diputados, parlamentario, un gran político chileno, pero luego en la academia sucedió en la rectoría de la Universidad Miguel de Cervantes a don Francisco Cumplido. Dejo con usted al rector de la Universidad Miguel de Cervantes, Gutenberg Martínez. Señora Alicia y familia, este homenaje es un homenaje a don Pancho, no cabe duda, pero también es un homenaje a usted. Siempre los vimos juntos, en cada acto, en cada ocasión importante. Ahí estaban acompañándose mutuamente. Por eso, este homenaje también es para usted. En la distancia, señor presidente Lago, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nuestra facultad, destacado discípulo de don Pancho, señor director de extensión del Senado, señor diputado, hay tan selecta concurrencia que enaltece el acto y que también es una demostración no tan solo de reconocimiento, sino que de comunidad académica en muchos, de comunidad política en bastantes, de comunidad de pensamiento, mal que mal, me atrevería a decir a todos los presentes. Señoras y señores, en verdad recordar y homenajear a don Pancho no es difícil. Quizás lo difícil es centrarse en algunos aspectos que se estimen más sobresalientes, porque son muchos y hay que concretar. Su trayectoria académica y política la vamos a dar en lo grueso por conocida, a partir de quienes nos han antecedido en el uso de la palabra. Salvo, tengo que destacar su compromiso con nuestra universidad, la Miguel de Cervantes, labor que perdurará en el reconocimiento de nuestra comunidad universitaria. La factibilidad de este proyecto nace con su conducción y su personalidad perdura entre nosotros a través del premio Francisco Cumplido que se entrega anualmente al mejor titulado de la generación. Hablar de don Francisco en este salón de honor implica una obligación mayor de respeto y formalidad por sus méritos,
por el lugar en sí en que nos encontramos y por vuestra destacada presencia. Don Pancho destacó por su capacidad de mantener su compromiso esencial. Esto es la academia y por ende el quehacer universitario, pero también con su vinculación con la gran política, con una clara inspiración doctrinaria y una vivencia religiosa muy profunda. Cumplir todos estos compromisos sin perder la esencia de su obligación académica implica sin duda un equilibrio difícil de alcanzar. Creo que don Francisco lo logró con su estilo tan particular. Un filósofo amigo razona en el sentido de indicar que quienes tienen compromisos e idearios de fondo se caracterizan por un quehacer profesoral, es decir, son maestros, maestros en su ciencia y maestros en la formación que imparten, generando además una empatía natural con sus estudiantes. Aquí hay muchos profesionales y discípulos formados con él. Participó en las políticas públicas y en creaciones jurídicas de derecho público por muchas décadas. Estuvo muy activo en la reforma universitaria de nuestra generación, de muchos de los que estamos aquí presentes. Como se ha dicho, en los trabajos del Grupo Los 24, en la dirección del ICHE en los tiempos de la dictadura, centro de reflexiones y de encuentro que oxigenaban nuestras mentes en tiempos de oscuridad. En las temáticas de derechos humanos, justicia, verdad y reconciliación, como ministro se ha dicho en las leyes cumplidas y en la transición, y en tantas otras expresiones de su compromiso. Revisar su obra impresiona. Coautor de los proyectos de reformas constitucionales de 1963 y 1967. Participó en la redacción de las garantías constitucionales de 1971. Escribió, como se ha dicho, su libro sobre teoría de la Constitución a temprana edad. Trabajó en Flaxo sobre los proyectos de cambio y la institucionalidad jurídica institucional. Como demócrata, escribió sobre los partidos y el pluralismo. En el importante e histórico seminario sobre una salida constitucional para Chile, dirigió el mismo y analizó las constituciones de 1925 y 1980, ocasión histórica en que el presidente Elwin propuso, llamó y condujo la participación democrática en el plebiscito del no. Abrió camino con sus escritos sobre los tratados internacionales y la reforma del artículo 5 de la Constitución en 1989. Junto a su destacado discípulo Humberto Nogueira, quien anoche me conversaba la dificultad de no poder acompañarnos hoy día, dieron luz a obras como Instituciones Políticas y Teoría Constitucional en 2 macizos tomos, indispensables en la buena enseñanza del derecho constitucional. Reflexionó sobre los presupuestos políticos y jurídicos de la economía social de mercado, sobre el derecho a la vida y el deber de vivir. Elaboró más de 46 informes en derecho a esta institución, al Congreso Nacional, todos ad honorem, e innumerables publicaciones, como se ha dicho, en revistas especializadas. En diciembre de 1973, junto a destacados juristas, diciembre de 1973, suscribió un memorándum donde representó las violaciones ya conocidas de los derechos humanos y el debido proceso, que en especial lo constituían los consejos de guerra de aquel tiempo. Don Francisco se definió como cristiano, demócrata y académico. Uno de sus libros así lo titula. Esta es una trilogía que caracteriza su obra y su conducta. Así, en un discurso en homenaje a la Vicaría de la Solidaridad a su cargo, citaba a Juan Pablo II recordando sus palabras. Cristo nos está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor.
Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento, toda ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor, en su cita, dice, vence siempre. Como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Como demócrata, abogó por un cambio del régimen político, declarándose partidario de un sistema semipresidencial para mejorar la democracia. Asimismo, expresó su preocupación por el deterioro del quehacer de los partidos y sobre la necesidad de duras leyes anticorrupción y antinarcotráfico. Junto a dos intelectuales destacados de Argentina y Colombia, elaboró un proyecto de ley marco sobre la probidad pública con mucha anticipación. Defendió la importancia de la reforma constitucional aprobada en el gobierno del presidente Lagos, expresando que esa reforma logró, comillas, remover definitivamente los enclaves de la existencia de senadores designados y vitalicios, el poder de seguridad de las Fuerzas Armadas, la integración, atribuciones y sistemas de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, seguramente siguiendo a la línea que el señor decano nos destacaba con tanta anticipación, y parcialmente la integración del Senado y el sistema electoral binominal. Además, decía, de avances en regionalización, en sustentar el debido proceso, la libertad de información y opinión, la fiscalización parlamentaria, los estados de excepción, cambios que en sus palabras fueron, comillas, modificaciones profundas a la Constitución de extraordinaria significación política. Don Francisco no se perdió nada de lo importante en la historia de Chile. Por difíciles que fueran los tiempos y los desafíos, con su estilo siempre reflexivo y con una parsimonia que le es tan característica. Pensó, escribió y actuó, teniendo presente la realidad, observando los procesos políticos y aportando siempre con visión de futuro a los cambios necesarios y al mejoramiento permanente de nuestra democracia. Fue un académico comprometido con Chile, que como lo dijera en la reforma universitaria de sus tiempos y como se exhibía en un lienzo en la casa central de nuestra universidad, fue un académico comprometido por una universidad al servicio de Chile y las necesidades de su pueblo. Fue de aquellos hombres que dignifican la vida pública, que la viven aportando sabiduría, seriedad, sobriedad y austeridad, que lo hacen pensando en el futuro y que es capaz de pasar y de adelantar a algunas identidades para situarse siempre teniendo como norte el bien común. En esta casa, en este Congreso, hemos visto la importancia de trabajar con seriedad y con un estilo propiamente republicano. Y cómo eso es uno de los aspectos que posibilita y hasta determina o no el trabajo bien hecho. Porque las más de las veces lo que parte mal también termina mal. Vivió lo público, practicando el pluralismo, que es mucho más que la mera tolerancia. La amistad cívica como un valor, el diálogo, saber escuchar y buscar todos los acuerdos posibles para que las diferencias a zanjar fueran las menos y para que todos pudiesen participar y aportar una cuota a la verdad colectiva. Quizás lo hacía especialmente siguiendo a Habermas para lograr generar y construir un verdadero patriotismo constitucional que haga a todos patriotas y a todos copartícipes de una obra en verdad común. ¿Cuánto hemos perdido de esa riqueza del humanismo cívico de nuestro país? ¿Y cuánto habrá que recuperar en el muy próximo tiempo? Saber y querer incluir al otro. Valorar las propuestas de todos los ciudadanos que quieran aportar. Dialogar con espíritu abierto y tener presente la historia de nuestra democracia
y de nuestras instituciones fundamentales. Don Francisco seguía nuestro proceso constitucional, pero su salud ya no le permitió participar como sin duda lo hubiese querido. Ese proceso, en una u otra alternativa, continuará por un buen tiempo. Para esta tarea nos faltará la presencia física del profesor Cumplido y la del servidor público que también representó, pero nos quedan sus libros, variados escritos, sus enseñanzas. Y nos quedan sus discípulos, los que lo recordarán y deberán asumir la posta del buen académico y de vida sencilla, del hombre público, modelo de austeridad. Lo dijimos en su funeral en Cuncumén y lo repetimos hoy día. Un pariente vasco nos estimulaba tiempo atrás con su máxima conductual, que bien se vive cuando se vive bien. Francisco Cumplido cumplió esa máxima, yo diría con rigor, que bien se vive cuando se vive bien. Cristiano, demócrata y académico. ¡Qué trilogía más fantástica! A nombre de la Universidad Miguel de Cervantes y de tantos de sus amigos y de sus discípulos, saludamos con emoción al maestro don Francisco Cumplido Cereceda. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por esta reflexión y la profundidad del mensaje que nos entrega. Queremos ahora saludar y agradecer la presencia, su participación. También estuvo acompañando a don Francisco en Cuncumén, como corresponde a quienes el tiempo los va engrandeciendo. Estoy hablando de quien hoy día, sin duda, es el político más importante de Chile, al expresidente Ricardo Lagos, a quien le ofrecemos la palabra y agradecemos su presencia. Presidente, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación que me honra. Muchas gracias por poder participar, como se ha recordado esta mañana aquí, todo lo que era, todo lo que fue, todo lo que representó en su momento histórico a lo largo de toda su vida. La consecuencia permanente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Es en esa trilogía de pensar, decir y hacer lo que los valores morales de cada ser humano quiere expresar. Fue eso lo que expresó desde muy adentro Pancho Cumplido. El destino quiso que nuestras vidas estuvieran entrelazadas desde muy inicio a través de lo que era la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Esa Facultad de Derecho allá de los años 50 y 60 del siglo pasado. De los 50, cuando entramos a estudiar a la escuela, y de los 60, cuando comenzamos a hacer docencia. Sí, porque en los cambios naturales de lo que era aquello, me correspondió suceder, entre comillas, suceder como profesor titular en actividades muy distintas, la mía en economía, la de él en derecho constitucional. Pero hubo una diferencia de solo 3 años o 2 años en que él fue el último de los profesores titulares, siendo todavía muy joven. Y después quien tuvo esa distinción fui yo. Y recuerdo claro que no me informó de todas las tradiciones de esa facultad de Derecho. Llegué un poquito orgulloso porque ahora era miembro pleno de la facultad. Y entré, estaba todo lleno, el salón de la Facultad de Derecho, pero muy adelante había un asiento vacío. De una manera natural me dirigí allá y me senté. Me miraron reprobadoramente. Después aprendí que nadie se sentaba en ese sillón, que era el del profesor de Derecho Procesal, Fernando Alessandri Rodríguez.
Y don Pancho me dijo, pero es que debías haberlo sabido. Esa era la facultad de la época. Y ahí empezó entonces este conocimiento de ambos en distintas modalidades. Lo que era la facultad de aquel entonces, los pequeños temas de unos y otros, el de los profesores de Derecho Administrativo que se disputaban los alumnos entre el profesor de Derecho Administrativo en quinto año de Derecho, Patricio Elwin, y el profesor de Derecho Administrativo en quinto año de Derecho, Enrique Silva Sima. Las ironías de la vida. El futuro presidente y el futuro canciller de Chile, viendo quién tenía más alumnos en esa facultad. Lo digo esto porque era un ambiente modesto, sencillo, pero al mismo tiempo donde se cultivaba el espíritu del ser humano. Y esto es entonces lo que estamos hoy día añorando y celebrando. Esa forma modesta, pero profundamente comprometida con los valores del ser humano. Y fue entonces esa forma modesta y comprometida la que en un momento de desvarío nos llevó entonces a perder el sistema democrático. Y ahí entonces comenzó a aparecer la otra faceta desconocida, en donde cómo organizarse ante una dictadura que se establecía en Chile con las características que ella tuvo. Y es aquí entonces donde, después del impacto inicial, de la necesidad de levantar la voz, como lo hace en primera vez a finales del año 73, levantando la voz, vinculado tan cercano a la iglesia, y la fuerza que adquirió la iglesia cuando era la única voz de los sin voz, como gustaba decir al cardenal Silva Enríquez. Fue allí entonces donde empezó a pequeñarse la idea de que ante esta constitución que se quería hacer para legitimar una dictadura, podía existir un grupo de 24 para pensar cómo hacer en plena dictadura una constitución para la democracia. Y allí entonces empiezan a incorporar otras miradas, como es el ámbito económico, y empieza a participar en ese grupo de los 24 a alguien que quisiera recordar también, Edgardo Benninger, que no era jurista, por cierto, no era especialista en derecho constitucional, pero entendía que ciertas normas para el buen vivir requieren también de aprender a producir, de crear riqueza, de crear el avance material, que es la base para poder tener un mejor vivir. Y empieza entonces a producirse esta simbiosis entre el derecho y la economía. Y es a partir de ese grupo de los 24 donde se empieza a insinuar lo que sería después una concertación más amplia de partidos democráticos. Es aquí entonces donde me parece que empieza a emerger con fuerza, en ese estudio de los 24, el rol y la mirada profunda y larga de Pancho Cumplido, con esa modestia que le caracterizaba, pero también con cierta picardía y entender que se trataba también del poder, la distribución del poder en una sociedad. Tremenda tarea, pero que requiere también de una concepción filosófica muy profunda. Es entonces en ese grupo de los 24 donde se empiezan a pequeñar las primeras ideas para poder pensar el después de la dictadura. Habrá muchas maneras de abordarlo, pero creo que allí surge entonces ese pensamiento, como aquí se ha recordado,
modestamente profundo, pero sustancialmente fuerte en las convicciones. Porque sí, Pancho Cumplido pasaba como sin notarse, pero tratándose de convicciones, las defendía con fuerza y profundidad, sin ufanarse de aquello. Era la convicción de la seguridad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y ese fue su estilo de vida. Y por eso hoy queremos hacer este homenaje. Hoy, cuando pasamos por momentos tan difíciles como país, hoy, donde tenemos pronto que hacer una definición propia de un sistema binario, aprobar o rechazar, dígame usted, ¿y cómo llegamos a esto? Tan divididos los chilenos, y sabemos que no podemos seguir divididos si queremos creer una patria común para todos. Y como alguien decía, en una constitución, lo importante es que conocemos los mecanismos por los cuales procesamos las diferencias. Y lo importante es que esos mecanismos por los cuales procesamos las diferencias, encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo sobre esas diferencias. Es en el encuentro de voluntades donde damos un paso superior para tener entonces una seguridad mayor que el sistema democrático está funcionando y está funcionando bien. Es esto lo que a ratos se nos olvida. Y tal vez en este homenaje que tiene lugar en estos momentos, cuando Chile aparece tan dividido entre el apruebo y el rechazo, sea el momento de decir, recordemos entonces que cuando nos ponemos de acuerdo es cuando encontramos la verdad en una democracia. Eso es lo que a ratos se nos olvida. Y por ello entonces hoy yo creo que el homenaje que tenemos que hacer a Pancho Cumplido es la forma en que él es capaz de interpretar determinados momentos. Recuerdo un debate muy profundo para las discusiones del año 88-89. Ya habíamos ganado el plebiscito, pero había esas negociaciones entre unos y otros y cómo podíamos mirar a futuro. Y era tan difícil negociar cuando estaba el dictador ahí de cuerpo presente, de comandante en jefe. Y es allí entonces donde aparecía la Constitución pétrea, imposible de modificar. Y recuerdo cuando llega un día Pancho Cumplido y dice, he encontrado, creo, la forma de resolver el tema de esta Constitución pétrea. Porque lo que omitieron fue que el capítulo que se refiere a la forma de modificar la Constitución y que establece los quórums tan elevados, imposibles de lograr, están en un capítulo que no requiere quórums especiales. Y entonces yo propongo que primero hagamos una modificación interna para cambiar ese capítulo y reducir los quórums que ese capítulo exige para cambiar la Constitución. Porque para cambiar los quórums de ese capítulo no se requiere un quórum especial. Hagamos una reforma, dijo, en 2 tandas. En la primera rebajamos los quórums por simple mayoría. Y luego entonces que hemos modificado ese capítulo, podemos darnos el lujo de cambiar la Constitución. Recuerdo cuando nos hizo este planteamiento, Pancho Cumplido, nos miramos unos a otros como que habíamos descubierto la piedra filosofal. Habíamos encontrado la llave maestra para derrotar la dictadura. No necesito decir que la primera vez que nos sentamos
a discutir con las Fuerzas Armadas cómo hacer para cambiar esto, lo primero que ellos plantearon fue modificar este capítulo, el que había descubierto Francisco Cumplido, por el cual podíamos derrotarlos en su propia ley. Siempre encontré notable que fue precisamente este hombre tan modesto que pasaba desapercibido en su saber, que había descubierto la piedra filosofal. Recuerdo la sorpresa de un Patricio Elwin y le dice: ¿y aguantarán que hagamos esa diablura? Y claro, fue precisamente lo primero que pidió la dictadura cuando se sentaron con nosotros a negociar, modificar esa parte que había descubierto Pancho Cumplido precisamente para derrotarlos. Fue una forma también de decirles: lo que ustedes han hecho no es perfecto. Fue una forma elegante de decir: tenemos un mecanismo, pero queremos también ser generosos. Enmienden el error que ustedes pensaban que era su obra perfecta. Quedamos con una sensación cuando escuchamos esta información de Pancho Cumplido, que podíamos respirar tranquilos. Nos sentíamos con el derecho también, si se portaban duros, muy duros, a decir: entonces hacemos lo que nos dice el maestro Cumplido. Esta anécdota no la conocen muchos y la quise decir hoy porque también este hombre tan modesto, pero tan profundo de un punto de vista político, porque sabía dónde estaba la posibilidad de hacer esta reforma que aparecía tan difícil e imposible. Nos sentimos ese día más envalentonados al descubrir que Pancho Cumplido había dado en el clavo. Lo que durante tanto tiempo hablábamos de esta constitución pétrea, esta constitución tenía también una falla. Y fue allí entonces cuando se inició esa otra etapa en virtud de la cual fuimos conociendo a Pancho Cumplido en su integridad. Uno que lo había creído conocer joven en la universidad y en la Facultad de Derecho de los años 60. Aquello que vino después con el camino al precipicio y la desunión y el golpe de Estado. Y finalmente, de esos 17 años de dictadura, la forma de transitar a una democracia a través de la conducción de un Patricio Elwin, el primero que conquista el poder a nombre de los demócratas. Y por ello, al llegar hasta acá y decir gracias por el honor que me han hecho de invitarme, y que claro, este COVID que nos tiene enseñándonos a todos un poquito más de humildad, porque basta que aparezca y nos obligan a quedarnos en nuestras casas como si estuviéramos en plena Edad Media, como forma de no seguir contagiando. Bueno, aquí estoy, presente y agradecido de esta invitación, para recordar a Pancho Cumplido en toda la integridad que él nos enseñó, y que a ratos hace tanta falta en un país como Chile, en donde tenemos que salir más unidos de esta discusión que tenemos en los próximos días entre apruebo y rechazo, y entender que por sobre el apruebo y rechazo tiene que haber la confluencia de voluntades, y ahora por sobre el apruebo y el rechazo quiero ser capaz de tener un país que sea capaz de conjugar un sistema democrático donde aprendimos a encontrar la verdad cuando nos ponemos de acuerdo, donde tenemos que encontrar que aquel que está al frente nuestro no es nuestro enemigo, es nuestro ciudadano con quien compartimos un mismo país. Sí, yo sé, hay temas que heredamos del pasado. Encontremos entonces un Chile plurinacional en su origen, porque en su origen fueron muchos los grupos
etarios que vivían en Chile, pero en su origen también. Un Bernardo O'Higgins, junto con ser director supremo, en el primer documento que emite dice: ahora nos constituimos en la República de Chile, República soberana. Por eso digo, Estado plurinacional en su origen. Ahora hemos ido creando la nacionalidad chilena porque cuando juega la roja nos sentimos todos partidarios de la misma roja. Entonces, empecemos a caminar para reencontrarnos después del desafío que tenemos en los próximos días. Hagámoslo pensando con la fuerza y la voluntad y la modestia que generaba desde dentro Pancho Cumplido. Y de esa manera entonces empecemos a caminar como un solo país, una sola patria y una sola convergencia de voluntades, que porque son distintas, tenemos que crear un conjunto de normas que nos permiten dirimir civilizadamente nuestros conflictos. Quisiera pensar entonces que este homenaje que aquí se hace en el salón donde se practica la República y se construyó la República durante más de 100 años, precisamente en ese salón donde están todos ustedes, ahora es donde podemos empezar a cimentar cómo tenemos una mirada común después del desafío de los próximos días. Pensemos entonces en la consecuencia de este hombre que pensó, habló y ejecutó con una misma filosofía. Y esa misma filosofía nos sigue iluminando para los desafíos que tenemos más adelante. Y que ese desafío, pasado el rechazo y pasado el apruebo, nos permita emerger de nuevo como un solo todo que mira por el bien de Chile. Es lo que me nace de lo más hondo al terminar este homenaje por Pancho Cumplido. Ser leales a él, a lo que fue su estilo de vida y a su forma de encontrar la verdad en este pedacito de tierra llamado Chile. Cuidémoslo, inspirados en la modestia de Pancho Cumplido, pero en la fuerza de sus ideas. Y al terminar, un abrazo grande y afectuoso a la señora Alicia, porque ella fue también el elemento central que le dio fuerza a nuestro Pancho Cumplido para ser el hombre que hoy día todos hemos querido recordar y rendir un homenaje. Que sea el anticipo del homenaje que nos permitirá mañana reencontrarnos después del apruebo y el rechazo, porque todos somos una sola patria. Muchas gracias por esta invitación y esperamos seguir trabajando inspirados en este hombre que nos dio tanta fuerza, con tanta modestia, y que ahora entonces hemos hecho un recuerdo que nos enorgullece a todos haberlo tenido entre nosotros. Muchas gracias por esta invitación y espero entonces que en los próximos días comencemos un proceso de reencuentro que nos hace mucha falta. Pequeño homenaje, si somos capaces de hacerlo, para un Pancho Cumplido. Muchas gracias y gracias por la invitación y agradezco a los que me antecedieron porque me permitieron y me abordaron muchas palabras a través de las hermosas presentaciones que acá hemos escuchado esta mañana. Gracias a quien ayudó a Pancho. Gracias, decano, por sus palabras. Y gracias también, estimado rector de la universidad. Y gracias también a nuestra rectora que nos está escuchando a partir de lo que desde esta Facultad de Derecho se ha hecho por el bien de Chile. Muchas gracias por esta invitación. Gracias.
Muchas gracias, presidente Lago. Profunda reflexión que nos da el momento preciso para concluir, señora Alicia, este homenaje a nuestro querido don Pancho Cumplido. Creo que era necesario hacerlo, lo conversamos en Cuncumén. José Antonio fue un artífice, el presidente Lagos se puso a disposición, el rector de la universidad con todo su empeño, y queremos, ¿no es cierto?, hacer sentir que don Pancho está presente y va a seguir presente como el presidente Lagos nos señala. Los quiero invitar ahora a compartir un café para seguir conversando en torno a estos mensajes que nos han entregado, que nos han expuesto. Muchas gracias, muy buenos días y que nos vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Oh, bueno. Pero por favor, sin máscara, sin máscara acá adelante, adelante. Sin máscara y con distancia. No, decano, y además. Por favor. Qué bien. Salió, ¿no? Muy bonito, muy bueno. Muy bonito la parte principal.